Radio Televisión Emanuel presentan Conociendo la Biblia con el pastor Facundo Covesino. Muy buenas a todos, estamos nuevamente en Conociendo la Biblia, transmitiendo a través de Radio Televisión Emanuel. Soy el pastor Facundo Covesino y estamos en el discipulado número 7. En el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, la paternidad de la fe. Es un tema que tiene que quedarnos claro a todos los creyentes que caminamos en Dios, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer un resumen, una enseñanza corta sobre la paternidad de la fe que todos necesitamos. Antes poderles pedir que puedan compartir este video también para edificar a otros. Ahí puede entrar a nuestro canal Radio Televisión Emanuel en Facebook y lo encuentra y le puede dar un me gusta para así poder estar notificado de todos los videos que estamos subiendo, y donde dice compartir, puede compartir el video con otros. También no olvide, tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo, donde hay mucha gente de las redes en YouTube, y suscríbase al canal, así podemos estar también conectados a través de YouTube. Vamos al tema de hoy, la paternidad en la fe. Queremos enseñar este diseño de Dios que es la paternidad. Quiero mostrarle que la paternidad es diseño de Dios desde el principio, desde que Dios creó al hombre. En Génesis capítulo 1, verso 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El diseño de Dios cuando creó al hombre era que el hombre se fructificara, que se multiplicara, o sea, que tuviera hijos. Dijo que llenara la tierra y también que la sojuzgara, o sea, que la gobernara. Nunca fue el plan de Dios establecer gobernadores y reyes sobre la tierra, sino que le estaba diciendo a los mismos hombres que estaba mandando a fructificar que gobernaran, o sea, sobre sus hijos. Entonces vemos que el gobierno de Dios era a través de la paternidad. Ahora, claro, el hombre cayó en pecado y todo se desordenó. Usted sabe que la tierra se desordenó, el hombre se desordenó al apartarse de Dios. Luego vino una recreación con Noé y Dios lo mandó lo mismo, a multiplicarse y señorear a través de esa paternidad. Fue el mismo pueblo de Dios quien pidió rey, por lo menos en la costumbre hebrea que vemos, ellos mismos pidieron al rey, como fue el rey Saúl, ellos mismos pidieron un gobernador. Pero el diseño de Dios era que los padres transmitieran o impartieran los mandamientos a los hijos. Los diseños de Dios, la voluntad de Dios, era la idea de Dios, el diseño, que los padres fueran los que guiaran a sus hijos, los padres gobernaran y trajeran la voluntad de Dios a través de ese patriarcado que podemos ver en la Biblia. Ese es el diseño que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a verlo, cómo podemos ver la paternidad de la fe en el Nuevo Testamento, ya que todo fue cambiando, pero Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Él dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús vino a traer todo nuevo. Y una de las cosas que vemos que Jesús trae en nuestra vida nueva, dice que es una nueva naturaleza. Él viene a traer una nueva criatura, viene a formar en nosotros, o viene a hacer en nosotros una nueva creación, dice la palabra. Vamos al verso que encontramos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Quedémonos ahí donde dice nueva criatura, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Una nueva criatura. Cuando la Biblia dice una nueva criatura, no está hablando de una nueva creación. Una nueva criatura es una nueva creación. Dios en Cristo, cuando hemos creído, en nosotros ha habido una nueva creación, una nueva criatura. Ahora, fíjese, si hay una nueva creación, si hay una nueva criatura, es porque hay una nueva simiente, hay una nueva semilla, ¿sí? Significa que si habíamos nacido de nuestros padres biológicos, ahora estamos naciendo de una nueva semilla. Una nueva creación, hay una nueva semilla, hay una nueva genética,
hay una nueva simiente, ¿sí? La simiente, dice la Biblia en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, o sea que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Una nueva simiente. Hemos nacido de nuevo con una nueva semilla. Una semilla que dice que es incorruptible. Aquí estamos viendo que entonces tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza biológica, la que hemos nacido, y dice aquí que hemos nacido con otra simiente, con una simiente incorruptible. ¿Sí? La simiente de la palabra de Dios. La simiente hemos nacido de la fe. Entonces, quiero mostrarle que el mismo formato que Dios dio al principio en Génesis al hombre para que se multiplicara tras la semilla corruptible, ¿sí? Que se multiplicara a través de su genética, a través de su ADN a los hombres. Luego Jesús, cuando viene a traer una nueva semilla para multiplicarse. Viene a traer una nueva simiente para multiplicarse. Y el mismo mandato que dio el Padre en Génesis 1:1, Jesús lo viene y da el mismo mandato en Mateo 28:19. Leemos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo mandato, dijo el Padre en Génesis, llenad la tierra. Luego Jesús dice, id hasta lo último de la tierra, llenad la tierra con el Evangelio. O sea, sembrar, llevar la semilla, la que tiene el poder, la simiente de darnos vida. Como vimos en Pedro, en el apóstol Pedro, ahora nosotros llevamos esa semilla, esa simiente para poder engendrar hijos en la fe. Nótese que Jesús, en hebreo, Jesús no llama a sus discípulos, a sus apóstoles, como discípulos, sino que lo llama como hijos. En Hebreos capítulo 2, verso 12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está hablando, hace un resumen en hebreo de versos proféticos que está hablando de Jesús y donde Jesús dice que él va a anunciar a sus hermanos y más abajo en el verso 13 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús ve a los apóstoles como hijos que Dios se los entregó para que Jesús los engendrara, para que Jesús los hiciera nacer de nuevo. Como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Jesús sabía que él portaba una palabra. Jesús portaba, él mismo era la palabra, pero con la palabra misma él engendraba. Y Jesús lo que hizo en los 12 fue impartirles la palabra, enseminarlos con la palabra y hacerlos nacer de nuevo. Por eso se constituyeron en hijos de la fe de Jesús. Por eso este concepto de la paternidad de la fe es importante que nos pueda quedar claro para que sepamos qué es lo que Dios nos ha dado y cuál es el diseño que Dios quiere que tengamos sobre la tierra. No solamente Jesús, vemos un poco más adelante cuando Pablo entiende lo que Dios le había dado. Leamos por favor, Pablo entiende que la palabra tiene ese poder para engendrar, tiene ese poder para hacer discípulos en la fe. Entonces vemos en 1 Corintios 4:15, dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Note bien lo que dice el apóstol Pablo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. El término engendrar, que está en griego la palabra genao, significa procrear, dar a luz. O sea que Pablo se está tomando
el derecho, se está autollamando padre y está tomando el derecho como padre de procrear, que los ha dado a luz, que los ha hecho renacer. Se está tomando el derecho de que Él los ha procreado, de que Él ha llevado la palabra y los ha hecho, le ha puesto en ellos una simiente incorruptible. Y Pablo está tomando la paternidad. Eso es la paternidad de la fe que tenemos que entender. En el verso 16 y 17 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Un hijo en el Señor, que lo había engendrado en la fe en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Pablo llegó a entender la paternidad que Dios le había dado. Dios le había dado el poder ser padre porque portaba simiente, porque portaba palabra para poder engendrar. Y Pablo necesita que la iglesia lo pueda reconocer como esa paternidad en la fe. Es una paternidad en la fe. Es importante que pueda decir en esta hora que Dios necesita que nosotros podamos entender que Padre solo hay uno. La Biblia dice que Padre solo hay uno, es el Padre de los espíritus, que es Dios. El Padre que nos dio el aliento, el Padre que nos dio la vida. Pero luego Dios utiliza a nuestro Padre biológico primeramente para hacernos nacer. Biológicamente y físicamente nacemos a través de un Padre biológico. Pero luego Dios necesita hacernos renacer en el Espíritu y Dios va a poner en nuestra vida un Padre en la fe. Yo suelo decir que está mejor dicho Padre en la fe que Padre espiritual. No quiere decir que esté mal dicho Padre espiritual, pero está más correctamente decir Padre en la fe, ya que el Padre espiritual sería Dios, Padre de los espíritus. Pero Padre en la fe es aquel que me engendra por la palabra, aquel que me va a vestir con la palabra y sobre todas las cosas, es aquel que me va a direccionar en el destino profético o en mi destino espiritual que Dios tiene para mi vida. Fíjese, el apóstol Pablo 8 veces utiliza la palabra hijo en sus cartas y de las cuales reconoce a 3 como verdaderos hijos en la fe. Uno de ellos era Timoteo, el otro era Tito, al cual él dice que es un verdadero hijo en la fe. Podemos encontrarlo en verdadero hijo en la fe en Tito 1:4. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Sí, gracias, misericordias y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Salvador. Fíjese cómo le dice Tito, un verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué Pablo dice que Tito era un verdadero hijo? Ya que él le decía a toda la iglesia de Corintios que eran hijos de él. Porque dice que Tito era un hijo en la común fe. O sea, que tenía una misma fe con Tito. Usted sabe que los cristianos todos creen en Dios, pero no todos tienen la misma fe. Pero Pablo podía reconocer que Tito era un verdadero hijo. Y Dios quiere que todos seamos verdaderos hijos. Dios quiere que todos tengamos una verdadera común fe con aquel que nos ha engendrado, aquel que es Padre en la fe. Dios quiere que todos seamos verdaderos hijos. Entonces Pablo verdaderamente como hijo puede reconocer a 3 que se comportaron. Pablo engendró mucha gente. Pablo tuvo muchos hijos por la fe, pero en sus cartas, vemos por lo menos en sus cartas que a 3 los reconoce que se están comportando como tales. Dios quiere que nosotros no solamente seamos hijos de Dios, sino como que nos comportamos como hijos en la tierra y en la iglesia donde Dios nos ha plantado y con los padres en la fe que Dios nos ha puesto. Entonces reconoce a Timoteo, reconoce a Tito y reconoce a Onésimo. En Filemón 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cualquiera que lea este versículo sin un poco de revelación o literalmente puede pensar que Pablo tuvo en las prisiones alguna relación con alguna esclava, con alguna prisionera. Pero Pablo estaba diciendo, yo lo engendré por la palabra.
Yo conocí a Onésimo en las prisiones y yo le transmití la palabra y lo engendré. Tuve un hijo en la fe. Pero así como en lo natural, aquel que es padre no es solamente aquel que puso el semen, vamos a decir. Ya que la palabra genao que hemos visto anteriormente, la palabra genao viene de la palabra gen, de la palabra semen. La palabra que se traduce como simiente es la palabra semen. Lo que nosotros llevamos espiritualmente es un semen espiritual de la fe. Tiene poder para engendrar, pero es espiritual. Entonces, en lo natural, padre no es solamente el que pone el semen, sino aquel que luego lo toma por hijo y aquel que lo viste, lo cría, lo disciplina, lo educa. En el Señor también no es padre aquel que a la persona le hizo conocer a Cristo, sino aquel que lo va a adoctrinar, aquel que lo va a educar en los caminos del Señor, aquel que lo va a adoctrinar y sobre todo que lo va a direccionar en una fe. Porque hay muchos cristianos que un día nacieron de nuevo, pero no saben dónde van. Muchos cristianos que nacieron de nuevo, pero que hoy son huérfanos, que o fueron abandonados, o dejaron a sus padres, o deshonraron a sus padres en la fe, se apartaron. Muchos hombres que fueron engendrados, pero luego no fueron direccionados en la palabra. Hay muchos huérfanos en la iglesia que no tienen esa paternidad de la fe, de la cual Dios está hablando. Pero me está mostrando la palabra que si yo tengo como pastor, primeramente, esa semilla, si yo porto una simiente para poder tener hijos, engendrar hijos, luego tengo la obligación de poderlos vestir, de poderlos dar esa identidad como hace un padre, de poderlos adoctrinar y poderlos direccionar. Un padre, sabe usted, natural, no es solamente pongo la semilla, hago la barriga y se acabó, sino que después tengo que soportar lo que viene a continuación. El crecimiento, la educación, el esfuerzo y los gastos que me va a costar para poder sacar un hijo adelante hasta que sea adulto y sepa hacia dónde va en lo espiritual y en la fe. Dios nos está pidiendo lo mismo. Por eso la Biblia habla de que en el último tiempo dice Dios que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. La única manera de que la iglesia marche correctamente, unida como Dios quiere, es que el vínculo de la paternidad vuelva a establecerse en la iglesia. Por eso es que en este tiempo hablamos tanto de la paternidad, porque es necesario que la paternidad sea en nuestra vida. Va a ser necesario que tengamos una paternidad en nuestra vida, que reconozcamos. De hecho, mucha gente estará huérfano, sin paternidad, y va a necesitar una paternidad. Porque aquel que no tiene paternidad, vemos en la Biblia lo muestra como un bastardo. ¿Sí? Y esta palabra puede chocar. ¿Cómo, si yo soy un hijo de Dios, puedo llegar a ser un bastardo? Si no tengo padre en la fe, si no tengo dirección, he sido engendrado, pero soy un huérfano, soy como si fuera un bastardo. Alguien que no tiene padre es alguien que no tiene herencia. Alguien que no tiene padre es alguien que no va a poder portar la simiente para poder engendrar nuevamente. Alguien que no tiene padre es alguien que no puede recibir herencia. Entonces, le quiero mostrar algo importante también en la palabra de Dios, porque quizás muchos, como hemos dicho, creyeron, nacieron de nuevo, pero no tienen dirección en sus vidas. Vemos en la Biblia, sobre todo Timoteo que estamos hablando, que el apóstol Pablo lo encontró. Veamos ese versículo, Hechos 16 del 1 al 3. ¿Cómo conoció Pablo a Timoteo? Podemos pensar si Timoteo era hijo de Pablo, que Pablo le predicó a Timoteo. Pero fíjese esta historia. Dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. O sea que Timoteo conocía ya al Señor, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Amén.
Mire usted, aquí vemos a alguien que ya conocía al Señor, que había nacido de nuevo. Sin embargo, vemos que Timoteo dice que tenía un padre griego, una madre, que quizás no eran creyentes, ¿sí? El diseño original de Dios puede hacer que nuestros padres hayan sido creyentes y ellos mismos nos hayan llevado en el Señor. Pero aquí vemos a un Timoteo que no tenía dirección, que no tenía herencia porque no tenía esa paternidad en la fe. Ahora Pablo como que lo adopta. Pablo toma la paternidad sobre la vida de Timoteo y ya Timoteo, una vez que ya había creído en el Señor, Pablo lo engendra en la visión. Pablo lo engendra en lo que Dios le había dado sobre Pablo. Pablo se lo puede transmitir y le puede dar una identidad, le puede dar una visión y le puede dar un direccionamiento a Timoteo. Amén. Entonces, Padre no es aquel que me hizo nacer de nuevo, sino aquel que me puede direccionar, que me puede guiar en Dios, que me puede dar una herencia. Amén. Entonces, estamos entendiendo lo que es el concepto de la paternidad y cómo Dios quiere que volvamos al diseño de la paternidad, porque el diseño de la paternidad es el gobierno de Dios, ¿sí? ¿Cómo me va a gobernar Dios? ¿Cómo me va a hablar Dios? Me va a hablar a través de la paternidad, ¿sí? Como dijimos al principio, le dijo Dios al hombre que iba a juzgar y iba a llenar la tierra. Y Dios no había pensado en gobernadores ni reyes. Ese fue un formato, es un formato y sistema del hombre, poner reyes, poner sacerdotes. Hoy en la iglesia podemos llegar a hacer lo mismo, podemos llegar a poner en la iglesia presbiterio, podemos llegar a poner en la iglesia junta como algo democrático dentro de la iglesia, pero el diseño de Dios es que un padre es el que gobierna la casa. Dios es patriarcal, ¿sí? El diseño de Dios es patriarcal y Jesús, de una manera u otra, eso es lo que estableció. Lo que nos ha faltado hasta el día de hoy ha sido luz para entender esto. Nos ha faltado entendimiento para entender. Pero mientras tengamos entendimiento y mientras tengamos luz, lo que hacemos es volver al diseño original de Dios. Hoy estamos estableciendo y ordenándonos nuevamente en paternidad, en coyuntura, como dice la Biblia, en orden para que todo el cuerpo vaya creciendo en el Señor. Amén. Espero que con esta pequeña enseñanza le pueda a usted quedar claro lo que es la paternidad en la fe, ¿sí? Si usted tiene un padre en la fe, es tiempo que lo pueda empezar a honrar. Porque dice la Biblia que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Es más, dice la Biblia, ese es el único versículo donde dice Dios no puede ser burlado, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare segará. Aunque Dios tiene gracia, aunque Dios tiene perdón, si nosotros no sembramos honra, nunca vamos a cosechar honra. Y Dios quiere que seamos honrados, Dios quiere que nos multipliquemos, entonces tenemos que tener honra a nuestros padres que nos engendran en la fe. ¿Sí? Que Dios le bendiga aquí en Conociendo la Biblia. No se olvide de compartir este video, de darle un me gusta. Igualmente, si tiene alguna duda, usted me puede escribir en Facebook. Soy el pastor Facundo Covesino, me va a encontrar ahí en Facebook. Me puede dejar un mensaje o un correo electrónico. Que Dios le bendiga grandemente.